Afligido y castigado, ved quien muere en una cruz. Bienvenidos a nuestro culto que corresponde esta semana ya a el tercero de la temporada de Cuaresma. Estamos preparando nuestros corazones, nuestra mente y nuestro espíritu para este tiempo en el cual vamos a celebrar que el Verbo encarnado que vino a la tierra murió por nosotros. En el nombre de nuestro Sínodo Nacional traemos a ustedes la palabra de Dios para que su amor y poder nos dé fuerza y paz durante nuestras vidas. Somos el Sínodo de Iglesia Cristiana de la Reforma Luterana Confesional, compuesta en Chile por nuestras congregaciones Unidos por la Fe en Linares y Familia de Dios en La Cisterna. Como Sínodo Confesional Luterano proclamamos el mensaje del Evangelio Cristo crucificado, entregando este mensaje también a través de Academia Cristo y todas nuestras plataformas a los hermanos en la fe de todo el mundo. Nuestro tema del sermón nos dice hoy día: seamos ciegos al mundo y veamos a Jesús con los ojos de la fe. El mundo ciega con vanidad y soberbia. El amor de Jesús nos permite ver y amar de verdad. El tema del día nos enseña que nosotros somos hijos de luz, es decir, que Cristo, la luz del mundo, vino para llamarnos de las tinieblas del pecado a la luz de la salvación. Entonces, como dice San Pablo, andemos como hijos de luz. El versículo nos enseña: aleluya, aleluya. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Aleluya. Vamos a comenzar con el himno de apertura: inmensa y sin igual piedad. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Amado Cristo, no podré pagar jamás tu amor. Con humildad y viva fe, tu siervo soy, Señor. Inmensa y sin igual piedad murió por mí Jesús, y por mi culpa vil sufrió la muerte en una cruz. Las transgresiones que hice yo expió el Salvador. Oh, qué divina compasión, cuán infinito amor. En esconderse pudo el sol en negra confusión, al ver morir al Redentor por nuestra salvación.
Pongámonos en pie para que comencemos con nuestra invocación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al beneficiarnos de tu amor y santidad, Señor, nos enfrentamos a nuestro propio pecado, nuestra codicia e insensibilidad, nuestra falta de aprecio por lo que tenemos y gozamos, por nuestros dones que no valoramos y por las oportunidades que en tu misericordia nos das, nuestra costumbre de quejarnos, nuestra falta de voluntad para alabarte. Confesemos juntos: Padre, perdónanos y renuévanos. La comida diaria que tú sobreabundas y que damos por sentada, nuestro trabajo y sus beneficios que no apreciamos, nuestra ceguera ante las necesidades de los demás, el hacernos sordos ante el grito del hambriento, ser insensibles al no estirar la mano al angustiado, fríos de corazón ante los que carecen de afecto y nos claman por nuestra empatía. Padre, perdónanos y renuévanos. Padre, perdona nuestros pecados, sana nuestra ceguera, nuestra sordera, nuestra insensibilidad y nuestra frialdad de corazón. Y permítenos darte siempre gracias por todo. Padre, que tu Espíritu renovador descanse sobre nosotros y nos colme de tu amor y esperanza. Amén. Confesemos juntos: nuestro socorro está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Confesaré, dije, contra mí mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cantemos juntos el himno litúrgico Sanctus. Yo confieso todos mis pecados de pensamientos, palabras y acciones. Por naturaleza yo soy pecador. Ten piedad de mí, oh Salvador. Yo tengo fe en Jesucristo. Él murió en la cruz por mí. La sangre de Cristo nos purifica. Oh Señor, perdóname. Por causa de Cristo, perdóname, oh Dios. Demos gracias al Señor porque Él es bueno y por siempre su misericordia. El Señor, nuestro Dios, es misericordioso y perdonador, aunque nos hemos rebelado contra Él. Él envió a su único Hijo, Jesucristo, quien llevó la carga del pecado del mundo a la cruz y pagó completamente su deuda. Cantemos juntos el himno litúrgico Kyrie eleison. Somos declarados inocentes y perdonados de todos nuestros pecados.
Yo como vuestro pastor les declaro lo que Dios ya hizo por nosotros. En Jesucristo eres y estás perdonado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Digamos juntos de manera antifonal el introito del día. Mis ojos están siempre hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. A ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Oremos juntos, hermanos. Oh Dios, que ves que no hay en nosotros poder alguno, guárdanos exterior e interiormente para que seamos defendidos de toda adversidad que pueda sobrevenir a nuestros cuerpos y de todos los malos pensamientos que puedan asaltar y dañar nuestras almas. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. De la misma manera, digamos también juntos el Salmo del día. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos, y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordaré de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos, extendí mi mano a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Cantemos juntos el Gloria Patri. Gloria sea a nuestro Padre, gloria sea Jesucristo, gloria sea el Espíritu Santo, es ahora y para siempre. Amén. Salmos, siempre una palabra preciosa de Dios. La mayoría de los salmos, como ustedes saben, fueron escritos por David, sobre todo después de su pecado, del cual se arrepintió toda su vida y que Dios, por supuesto, lo perdonó. Murió su primer hijo, pero su segundo hijo fue el gran rey Salomón, el hombre que es considerado el más sabio del mundo. Él le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar su pueblo y Dios le dio a Salomón toda la sabiduría necesaria. En estos salmos encontramos gloria y alabanza a Dios, pero también encontramos a veces palabras fuertes contra los enemigos, lo que llamamos salmos imprecatorios, donde David abiertamente pide el mal para sus enemigos.
enemigos que habitualmente también, por supuesto, eran enemigos de la fe, enemigos que eran apóstatas del único y verdadero Dios. Encontramos entonces en David un hombre seguro de lo que Dios hacía por él, seguro en su fe y seguro sobre todo en el perdón que Dios le dio para consolación y para vida eterna a pesar de sus múltiples pecados. Por eso David es un hombre tan importante dentro de la fe, no por el hecho de haber sido un pastor que fue llevado a ser rey, sino que porque es un hombre pecador, como todos nosotros, y pecador fuerte, pecador realmente que sus pecados fueron realmente conocidos por todos. Sin embargo, él se arrepintió y él nos mostró el camino del arrepentimiento hacia nuestro Señor y Salvador. Vamos a escuchar las lecturas y vamos a aprender de ellas. Pedro, ¿tú podrías por favor leernos, si eres tan amable? Permiso. Ok, déjalo ahí. Isaías, capítulo 42, versículo del 14 al 21. Dios, por medio de su profeta Isaías, prometió que iba a enviar a su siervo, el cual iba a guiar a los ciegos y cambiar las tinieblas en luz. Este siervo es Jesucristo, la luz del mundo. Desde el siglo he callado, he guardado silencio y me he detenido. Daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré conjuntamente. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos a los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Israel no aprende de la disciplina. Sordos, oíd, y vosotros, ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego, sino mi siervo? ¿Quién es sordo, como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. ¿También esto? Segunda lectura, Efesios, capítulo 5, 8 al 14. Pablo explica a los efesios cómo Dios, en su gracia, les llamó de las tinieblas, del pecado e incredulidad, a ser hijos de luz. Por lo tanto, les exhorta a vivir como es digno de hijos de la luz. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es entre toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Esto también? Gracias. Gracias. Hermanos, me falta todavía. Tranquilo.
La práctica es el maestro. Todo lo sabe. No hay problema. Gracias. Muchas gracias. Digamos juntos el gradual del día. Levántate, oh Señor, no prevalezca el hombre. Sean juzgadas las naciones delante de ti. No se alegren de mí mis enemigos. Redímeme, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. A ti que habitas en los cielos, a ti alcé mis ojos. Ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Escuchemos el Evangelio del día. Matías, ¿podrías leerlo, por favor? Recuerden que esto se lee así. Permiso. Ahí está. El Evangelio del día se encuentra en el libro de Juan, capítulo 9, versículos que van del 1 al 7, luego del 13 al 17 y finalmente del 34 al 39. Son varios versículos, pero que hay versículos entre medio que obviamente no se leen. Por favor, Matías. En esta lectura, Cristo sana al hombre ciego, pero este hombre recibe mucho más de la habilidad para ver con sus ojos físicos, porque Cristo también abre sus ojos espirituales. Lo triste es que los que rechazan a Cristo quedan ciegos espiritualmente y entonces también bajo condenación. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues la has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y la adoro. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Esto es palabra de Dios, hermanos. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracias, Matías. Muy amable. Digamos nuestra declaración de fe según las palabras del credo apostólico. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió y fue sepultado,
descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. De ahí vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Cantemos el himno del sermón Por nosotros crucificado. Jesús fue crucificado como oveja al matadero, inocente fue llevado. A sus sienes las espinas dolorosas coronaron, con azotes, burlas, golpes, el Cordero fue ofrendado. Fue por dudas traicionado, 30 monedas pagaron, pero fue por mi pecado que en la cruz él fue inmolado. Con su sangre y su cuerpo el perdón es proclamado en la Santa Eucaristía, comunión con el amado. Desde el vientre de María hasta que fue sepultado, fue perfecto en obediencia, jamás él tuvo pecado. Por su vida meritoria, todos son justificados. La ley él ya por nosotros totalmente ha consumado. Amado Señor, te damos gracias por movernos hoy día, por la fuerza de tu Espíritu, a venir y adorarte, a alabarte y darte gracias por todo y en todo, porque en tu palabra encontramos la paz que necesitamos en nuestra vida. Además, necesitamos también encontrar en ella el camino que es en Cristo a vida eterna. Por eso te pedimos siempre
la fuerza de tu Espíritu Santo en nosotros, para que esa fuerza nos lleve en un camino recto que aplane y enderece las sendas, para que por ellas podamos transitar en nuestra vida, arrepintiéndonos siempre y haciendo contrición por todos nuestros pecados en tu nombre, porque en ti creemos y en ti oramos. Amén. Hermanos y hermanas, cada semana los invito a poner su mente, su corazón y su espíritu en el tema del sermón que nos dice: seamos ciegos al mundo y veamos a Jesús con los ojos de la fe. El mundo ciega con vanidad y soberbia. El amor de Jesús, en cambio, nos permite ver y amar de verdad. Hermanos y hermanas, gracia y paz en el Señor de vida y el Salvador a vida eterna, Jesucristo nuestro Señor. Lamentablemente he escuchado tantas cosas cerradas de personas que no han estudiado la palabra de Dios y piensan a veces saber por sí mismas la verdad, o la han escuchado y creído, como tantos otros cantos de sirena en los cuales también han creído porque les satisfacían. He escuchado, por ejemplo, el infierno está en esta tierra, y considero una muestra vil de desprecio al amor del Padre, que nos da tantas cosas para satisfacernos y que solo nosotros, por causa de nuestro pecado, no valoramos. Si así fuese, ¿por qué la palabra de Dios dice, por ejemplo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Si todos ya estuviésemos en el infierno, ¿por qué en este tiempo de gracia que Dios nos da, querría que todos lleguemos a arrepentirnos y a creer en Jesús como nuestro Salvador para llegar a vida eterna? Y no nos olvidemos lo que nos dice Números: Dios no es hombre para que mienta, ni el hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Así también de errados andaban los discípulos de Jesús en nuestra lección del Evangelio de hoy, cuando pensaban que por su pecado o el pecado de sus padres, un hombre había nacido ciego. En este caso, y siempre, una dificultad o una condición es llevada para gloria de Dios cuando creemos y confiamos en Él. Como dice Romanos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como en el ejemplo del patriarca José, vendido por sus hermanos a los egipcios como esclavo y que llegó a ser el brazo derecho de Faraón, que dice a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O en Salmos, que nos enseña: Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Venid y ver las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Y también en estas otras lecturas que están ahí, podemos ver entonces cómo Dios lo convierte todo para bien. Aunque nosotros veamos el mal inmediato, también cuando vemos hacia atrás nos damos cuenta que muchas de nuestras cosas que han sido malas en la vida han sido hechas para bien por Él. De hecho,
Para nosotros los cristianos no existe la suerte, no existe la casualidad. Todo lo lleva y lo dirige Dios como protagonista en nuestras vidas. Así fue también para el ciego en nuestro texto. Estaba ciego para que la gloria de Dios se manifestara en él, ya que nuestro Señor Jesucristo en su paso por el mundo, en tiempo y lugar humanos, saliendo la luz del mundo, hizo la obra para la cual el Padre le había enviado, llevando a muchos a la fe. Jesús muestra un milagro físico con el ciego, dando a conocer Jesús que su estado de humillación era pasajero y que su estado de exaltación ya estaba por manifestarse. Sin medicina ni medios sofisticados, sino que con su saliva y tierra del suelo de Jerusalén hizo lodo y se lo untó en los ojos y mandó al ciego a lavarse al estanque de Siloé, y el ciego regresó viendo. Al saber los fariseos de este milagro de Jesús, como rectores espirituales del pueblo de Israel, intentaron interrogar al ciego en cuanto a cómo había recibido la vista, y su preocupación máxima no era el bienestar de alguien que había estado sufriendo toda su vida y que había recuperado la vista, sino que su preocupación máxima es que esto había sido hecho en día de reposo. Ante el milagro evidente que presenciaban, se crearon dos corrientes de opinión: una preocupada porque fue hecho en día de reposo, y la segunda se preguntaba cómo un pecador podía hacer tal hazaña. Pero ambas corrientes concordaban que el hecho simplemente no procedía de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no damos gracias a Dios por lo bueno en nuestras vidas, desconociendo que todo viene de Dios? ¿Y cuántas veces más renegamos de las situaciones adversas en nuestra vida sin aceptarlas, confiando en que viniendo de Dios serán un mal pasajero, pero que además serán encaminadas por Dios para nuestro crecimiento en la fe y para nuestro fortalecimiento espiritual? Hoy, como ayer, el pensamiento es el mismo en quienes no aceptan con simplicidad lo que viene de Dios para nosotros, siendo malagradecidos o simplemente renegando por ello. A veces decimos: estoy aburrido del pan con mantequilla y quiero queso o jamón, sin pensar en que podríamos siquiera no tener pan. Otras nos quejamos y renegamos por alguna dolencia, cuando hay quienes están sufriendo gravemente, y pecamos contra el primer mandamiento, no confiando en Dios sobre todas las cosas. Analicemos ahora la simple respuesta de quien recuperó la vista y sintió y vivió el milagro de Dios en su vida, quien, cuestionado por quien era quien le había abierto los ojos, responde: es un profeta. Sufriendo, por decir la verdad, la expulsión y el escarnio de los judíos, que se sintieron profusamente ofendidos ante quien les respondía con la simpleza de la verdad desnuda, que a muchas personas no les gusta, por la pregunta hecha. Ofendidos porque ¿cómo podía un simple pecador enseñarle a ellos quienes cumplían perfectamente la ley? Claro, según ellos mismos. Hoy, tal como ayer, hay tantos y tantas que creen ser mejores que otros, que tienen más capacidad, más herramientas, más educación, más nivel, más títulos, y menosprecian la fe simple de un pecador. Un simple pecador que había sido un ciego físico o durante toda su vida, y ahora nuevamente al estar ante Jesús recibe de él esta pregunta: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y este simple y desposeído ciego físico le responde con toda simplicidad: ¿quién es, Señor, para que crea en él? El ciego físico
ya había experimentado un verdadero milagro en su vida hecho por Jesús, al cual reconoció como profeta de Dios, del único y verdadero Dios, en el cual como judío creía y alababa. Pero ahora Jesús no solo abre sus ojos, sino que también le resucita espiritualmente, haciéndole entender que al recobrar su vista, había visto frente a él a Jesús, al Hijo de Dios cara a cara, con el mismo quien ahora él estaba hablando. Ante lo cual, antes, ciego físico y espiritual, contestó sin dudar: creo, Señor, y le adoró. Ahora también había dejado de ser un ciego espiritual, como lo eran todos los judíos que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, Dios, de la esencia de Dios, único y verdadero Dios, el Dios Trino, a quien adoramos aún sin verlo, sino que creemos en Él por la fuerza de su palabra que ha creado en nosotros la fe. Fe que se acrecienta y guarda para nosotros el Espíritu Santo, Dios procedente del Padre y del Hijo, Dios que abre los ojos de los ciegos espirituales para que lleguemos a ver a Jesús con los ojos de la fe como nuestro Salvador para vida eterna. No olvidemos y meditemos en las palabras finales de Jesús en nuestro Evangelio. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que vean, para que los que ven, vean, y para los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. En el tiempo de Jesús, muchos no creyeron en Él, a pesar de haber sido hechos testigos presenciales de todos sus milagros, que fueron desde convertir agua en vino, dar de comer a miles, sanar enfermos, leprosos, hacer ver a ciegos, resucitar muertos, hasta el milagro espiritual más importante, el perdonar pecados. Por eso, Él nos legó su palabra con poder, la cual dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron. El juicio que el Padre ha dejado solo al Hijo no será mejor para quienes hayan hecho buenas obras para salvación, porque todos estamos condenados por obras y bajo maldición, sino que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, como un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. No nos dejemos engañar por palabrería vana, ni por los embustes del maligno. Seamos ciegos para el mundo, confiemos ciegamente en Jesús, pero viendo diáfanamente a través de la luz de su palabra. No seamos ciegos con la sabiduría del mundo, seamos sabios en la verdadera sabiduría que viene de lo alto, que es el temor a Dios. Comportémonos reverentemente en agradecimiento y amor a quien nos amó primero, teniendo a Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras mentes, con nuestros ojos puestos únicamente en Él, como el autor y consumador de nuestra fe, para que con nuestro ejemplo traigamos a otros a la fe por amor. Amén, hermanos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestras mentes con nuestros ojos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hecho al hombre para ti, de modo que éste no encuentre tranquilidad hasta que haya en ti su reposo. Mediante el ministerio de tu iglesia y las vidas de aquellos que con humildad te aman y te siguen diariamente, convence al mundo de que tú eres el seguro refugio de todos los que están trabajados y cargados, tanto mental como físicamente, de que eres el amparo seguro de todos los que en su inquietud buscan certidumbre y paz espirituales, y de que eres la eterna salvación de toda alma arrepentida, de modo que al acercarse a ti hallen y obtengan la paz que tú das en tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo,
que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos también por el restablecimiento de nuestras hermanas en Santiago, Virginia Alcolado, y de nuestras hermanas en Linares, María Hernández y Carmen. Dios permita en su buena voluntad su mejoría y paz espiritual. Oramos por Félix Plaza, Luz Elena Flores Díaz en Australia, Pedro Soto, Ana Balboa, madre de Luciano de Linares, Patricia Sánchez Fuentes y Romina Gutiérrez, hermana de Sergio, afectados de cáncer y en quimioterapia. Damos gracias a Dios por permitir que ésta haga su efecto para la remisión de este mal. Oramos también por el bienestar espiritual y la paz de Jesucristo para Diego Grandón, Marlene Solís, Luis Alberto López Solís y Gonzalo Sánchez. Oramos por Ivana Basualto Sánchez, nieta de María, que está recuperándose de una intervención quirúrgica en su bracito. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por todos los que están enfermos y dolidos, con problemas y dificultades económicas, emocionales y espirituales. Dios permita en Jesucristo paz y consuelo, ayuda y pronto alivio. Oramos porque cese la guerra en Ucrania, no siga causando dolor, está para tantos. Oramos por todos los que sufren, especialmente por nuestros hermanos en la fe, luteranos confesionales y sus pastores en Ucrania. Oramos por consuelo y conformidad por todos nuestros hermanos y hermanas que han perdido a sus seres queridos en este tiempo de pandemia. Oramos por todos los matrimonios cristianos, para que Dios los guíe en amor uno hacia el otro, como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella en gracia y misericordia. Especialmente oramos por los matrimonios de Cristian y Karen y de Ángel y Marilyn. Oramos también por poder de lo alto para alcanzar a tantos que aún no creen en Jesucristo como su Salvador a vida eterna. Y para nosotros, sus fieles, pedimos más fe y hoy, en esta época de Cuaresma, preparemos nuestros corazones para el amor de Jesús, que nos permita amarnos unos a otros y por sobre todo a nuestro Señor y Salvador, reconociéndole como el único Rey y soberano en nuestra vida y a vida eterna. Amén. Oremos, hermanos y hermanas, juntos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor dará fortaleza a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo en paz. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Vamos a tomar 5 minutos para un breve estudio doctrinal que la semana pasada ya comenzamos y que nos decía de las diferencias entre la ley y el Evangelio. La Biblia está compuesta por estas dos grandes doctrinas que son fundamentales. Lamentablemente, no en todas las iglesias se reconoce la diferencia que existe en la Biblia respecto de la ley y del Evangelio. Y como veíamos la semana pasada, decimos que el Evangelio es consolador para nosotros porque estamos condenados por nuestros pecados ante la ley de Dios. La ley condena, en cambio el Evangelio nos da la salvación a través de la simple fe en nuestro Señor Jesucristo, que conseguimos al asirnos de su justicia, arrepintiéndonos de nuestros pecados y dejando que Él los cargue en la cruz, porque ese fue su sacrificio perfecto por nosotros. De esta manera, el Evangelio es lo que nos dice Dios en su amor por nosotros los pecadores, enviando a Jesús para salvarnos. También, como diferencia entre la ley y el Evangelio, nos decía que la ley está escrita en nuestro corazón y en la Biblia, pero el Evangelio solamente se revela ante nosotros a través de la Biblia.
Es como aprender de el Dios natural. Hay muchas personas que entienden y creen que hay un Dios por la perfección de todo lo que hay ante nosotros. Sin embargo, al Dios que nos da la salvación, al Dios que nos lleva a la vida eterna, ese Dios se revela solamente a través de las Sagradas Escrituras. Y hoy día siempre entre las diferencias de la ley y el Evangelio, vamos a leer lo que nos dice Gálatas. ¿Alcanzas a leer de ahí, Jenny? Por favor, Gálatas 3:12. La ley no procede de la fe, sino que dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Perfecto. Claramente la ley no es que proceda de nuestra propia fe, sino que la ley lo único que nos dice, esto puedes hacer y esto no puedes hacer. Y porque no haces esto, estás condenado. La ley claramente lo que hace es condenarnos y la ley procede obviamente también de Dios, eso está claro, porque la ley tiene tres características que nos ayudan. Primero, la ley es un freno para todos, para no caer en el simple pecado y para poder tener mejor una convivencia como personas en el mundo, claramente. Pero luego, para los pecadores, para los cristianos que nos reconocemos pecadores, la ley viene a ser no solamente un freno, sino que también un espejo, en donde nos reflejamos como pecadores y nos damos cuenta que necesitamos de un Salvador. Y finalmente, cuando vemos el amor de Cristo que se expresa no en la ley, sino que en el Evangelio, entonces reconociendo a Cristo y al amor que Él nos dio, también por amor podemos llegar a amar a nuestros semejantes. Y la ley pasa a ser para nosotros guía. Freno, espejo y guía son los tres usos que tiene entonces la ley. Pero veamos ahora el Evangelio. Javiera, ¿alcanzas a leer de ahí? Juan 3:16, ¿sí o no? Te vas a acercar, bueno. De tal manera como Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ay, qué excelente. Para eso están. Ahí tienes una ley. Entonces, vemos el gran evangelio que todo el mundo conoce. De tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que llegue a tener vida eterna. Y primera de Juan 4:10. Carla, ¿se alcanza a leer de allá o no? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, gracias. Esto me hace recordar lo que dicen muchas iglesias. Yo creo en Dios, yo quiero creer en Dios, yo busco a Dios, desde este momento quiero creer en Dios. Es imposible creer en Dios por nosotros mismos, sino que porque el Espíritu Santo nos mueve a la fe, porque la palabra de Dios nos da algún poder para ir acercándonos a Él y creer en Él. Entonces, de esta manera, vemos que en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado alguna vez a Dios porque somos pecadores, sino que Él nos amó a Él primeramente. Él nos amó a nosotros primeramente y nos demostró ese amor enviando a su Hijo para que Él fuera propicio ante Él, para que su sacrificio fuera propicio, es decir, para propiciación por nuestros pecados. Entonces, la ley nos enseña lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, pero el Evangelio nos demuestra lo que Dios ha hecho para salvarnos. De esta manera, entonces, la ley nos enseña sobre el pecado y el castigo de Dios a causa del pecado, pero el Evangelio siempre nos va a enseñar acerca de nuestro Salvador, del pecado y que Él se llevó a la cruz y del don divino que nos dio a través de la vida eterna. De esta manera es como aprendemos en Gálatas, y la Escritura
previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Cuando Dios apareció a Abraham y le hizo sus promesas, esto fue hecho antes de la circuncisión. Por tanto, la promesa de salvación de Dios era para todos los pueblos, es decir, para judíos y para gentiles. El Evangelio de Dios, que se expresa desde Génesis 3:15, el primer Evangelio, está hecho para nuestra salvación y para todas las naciones. En cambio, claramente, los que aún tratando de mantenerse en la ley buscan entonces cumplirla solamente, no van a poder permanecer en ella, y cuando no se cumple algo de la ley, lamentablemente la ley misma nos dice que vamos a ser malditos. Por eso, nuevamente escuchamos que de tal manera amó Dios al mundo, y como nos dice en Colosenses 2:13 y 14, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Fíjense claramente que aquí nos dice que todos estábamos muertos espiritualmente. La única manera de revivir a un muerto es a través de la fe de un muerto espiritual y hacerle creer en Jesucristo como su Salvador. Y les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Es decir, el Cordero fue inmolado, fue crucificado para llevar a todos nuestros pecados en la cruz, y de esta manera que Dios nos viera como santos y justos a través de su justicia. En esto se revela, hermanos y hermanas, el amor de Dios a todas las naciones. Vamos a cantar el himno de clausura, Firmes y Adelante. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalid, tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá,
porque la promesa nunca faltará. Firme hacia adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén y amén, hermanos y hermanas. Resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la paz. El Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor vuelva su rostro hacia ti y te conceda la paz, y te conceda la